Y esa plata, Sí, pero ahí también hay que señalar algunos puntos, ¿no? En verdad, se empieza la explotación en la Amazonía ecuatoriana desde los años 40, ya empiezan procesos exploratorios con algunas compañías, Shell en principio años 40, después en los años 60 con minas y petróleos, entra Texaco, entra Gulo a la Amazonía, ¿no? ya, Pero sucede que allí hubo una legislación que se puso en vigencia en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra, para que las compañías exploten los yacimientos por un periodo de 40 años, ¿no? Hicieron una reforma en el año 71 y dijeron que esa reforma, que habían ciertos cambios, no entra en vigencia en ese momento porque ya habían contratos firmados, ¿no? Sino que pusieron una transitoria para que después de 40 años entre en vigencia, ¿no? Cuando se produce el relevo del gobierno por una acción de facto, ¿no? Donde la deja de... dictadura del general Rodríguez Lara. Exacto, del gobierno militar del general Guillermo Rodríguez Lara. Claro, en el rompimiento primero del Del doctor propio Velasco, así ¿no? es, así es. Pero bueno, entra la dictadura del Así es. general. Sí, y entonces sucede que ahí les dicen un ratito, aquí vamos a cambiar la política petrolera, aquí vamos a cambiar la legislación petrolera, aquí vamos a cambiar la contratación petrolera y vamos a ponerle mucho énfasis en lo que es la economía petrolera, a efecto de que sus ingresos permitan el desarrollo del Ecuador dentro del modelo de sustitución de importaciones, modelo de industrialización de sustituir importaciones, ¿no? Porque esto lo hicieron porque... Pero esto era enmarcado en una política económica. En una política entonces, económica, que sí. también se llamó de la revolución, ¿no? Es de la revolución nacionalista. Claro. El gobierno militar Ya. de la revolución nacionalista. Ya. Pero esa revolución nacionalista no tiene nada que ver con esta Claro, revolución verde flex. No, porque además esta logra cosas, ¿no? Sí, la del 70 sí. A ver, mencionemos algunas cosas, ¿no? Ellos primero, ¿qué hacen? Dicen, no, con un decreto ejecutivo pusieron en vigencia la ley que supuestamente se iba a poner en vigencia después de 40 años. No, la pusieron ahí. Ahí. Punto 2. Dice, vamos a poner ahora sí reglas claras en el proceso de explotación petrolera. No va a ser como esto. Se le dieron un giro de 180 grados. A ver, primero, un solo contrato tipo de asociación, tipo consorcio. Un contrato de asociación tipo consorcio. Este es el contrato que lo vamos a firmar. Segundo, el Estado va a ser accionista. Y entonces eso no les gustó a varias compañías. Claro, Entonces lo que hizo el Estado, bueno, les dio por terminados los contratos y solo se quedó Texaco y GUL. Ya. Texaco, Anglo y GUL. Y entonces Texaco, Anglo se retiró y Texaco pasaron a comprar las acciones en el año 74 y compraron las acciones de GUL, en principio en un porcentaje que le permitió al Estado, con las acciones que logró incorporar ya en el contrato, a tener una participación accionaria cerca del 50%. En el año 77 terminaron de comprar las acciones a Anglo y el Ecuador pasó a ser accionista del 62.5% en ese contrato de asociación tipo consorcio con Texaco y la compañía del 37.5%. Y entonces los cambios fueron espectaculares, ¿no? Espectaculares. A ver, vayamos. Pasar. Sí, espectaculares. Primero, en la industria petrolera se construyó la refinería Esmeraldas, se construyó a inicios de los años 70 el oleoducto transecuatoriano en 3 años, la refinería Esmeraldas en 3 años, ya del 75 al 77, le costó al país 96 millones de dólares hacer toda esa planta para procesar 55,000 barriles por día y luego para ampliarla, que la ampliaron en el gobierno del ingeniero Félix Cordero a 90,000. ¿Quién la hizo esa planta? La empresa Sumitomo Chiyoda, ¿no? Para procesar 28 grados API y los resultados eran 10% de residuos y 90% de productos limpios, ¿no? Gasolina, diésel, ¿no? Que no requerían de mezcla como lo viene haciendo desde los años 90 hasta acá. Y se los podía comercializar directamente. Entonces no requerían importar. Inclusive el Ecuador exportaba esos productos. Parte de sus productos. Tanto que estaba bien que tienes la flota petrolera ecuatoriana, ¿no? Se arma nada menos que una flota propia y ese es quizá uno de los mayores éxitos. Sí, una flota de 55 barcos, ¿no? Ya. La Flopec. Pero además construyeron terminales, construyeron una red de poliductos para llevar la gasolina, el diésel, el gas por tubería, Esmeraldas Quito, Guayaquil Quito, Chuchufín de Quito, Chuchufín de Quito Ambato, en fin, ¿no? Faltaba lo de Cuenca y Correa se puso a hacer lo de Cuenca, demoró casi 8 años en eso
y con sobreprecio, como es normal. Con sobreprecio y con dificultades, por lo que nos enteramos, dificultades operativas, ¿no? Como dijo el ingeniero Byron Ojeda, que era el general de Petroecuador, en Ciespal, que había tramos de que no había la instalación de fibra óptica para mantener la comunicación de los Pero y otra cosa que se dijo ahí, te salto un ratito, ahí es que tenían tubería para otro poliducto. Sí, habían comprado. Y que estaban 5 años guardados de esos tubos. Corroyentes. Porque sí, claro. Habría que averiguar quién compró esos tubos. Pero a ver, estamos en que esos cambios infraestructurales, ¿no? Se construyó el puerto de embarque y desembarque de Balao para llevar el petróleo a los mercados internacionales. Y luego vinieron ya con los incidencias, los efectos de los ingresos petroleros, se construyó Paute, se construyó Agoyán, la infraestructura eléctrica del país. Y también hay que tomar en cuenta que la refinería... Las líneas de transmisión, todo la telefonía también. Y todo el cambio de equipo, de infraestructura en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo. Yo vine a Quito a principios de los años 70 y el barrio de élite, hermoso por supuesto que era la Villa Flora, los barrios, la Magdalena, era el barrio del frente del Ejido y toda esa zona de la Alameda, de los parques. En la parte yo vine a fines de los años 60, de Loja, principios de los 70, y era maravilloso Quito, maravilloso. Ahí era la élite de la ciudad. Y un poco ya se venía acá la Mariscal, y después a partir de los años 70 y 80 creció la González Suárez, el Condado, y después los Valles. Claro. Entonces Quito se transformó, y Guayaquil igual, Cuenca igual, y otras ciudades en pequeños... el puerto de Manta, ¿no? El puerto de Manta, sí, Manta mismo, ¿no? Y los aeropuertos. Sí, y los aeropuertos. Entonces, mira, el petróleo sí influyó, pero hubiera influido mucho más. ¿Por qué? Podríamos decir, Henry, que en la década de los 70, hasta antes de que se termine, fue el primer boom petrolero ecuatoriano en precios, en producción, en tipo de contratos. Sí, pero este de Correa fue este es el segundo boom. Y voy a enseñar un cuadro, estimado Francisco. Miren este cuadro. Aquí hay un cuadro, aquí hay un cuadrito en donde esperemos que lo podamos captar en la cámara. Y entonces veremos que en el periodo 1972-2006 los gobiernos de ese entonces, en 34 años, explotaron 3.876 millones de barriles, ¿no? Exportaron 2.534 millones, el precio promedio en esos 34 años fue de $29.24. Eso generó un ingreso, ojo, ecuatorianas y ecuatorianos, 53.287 millones de dólares, ¿no? En los 34 años. En los 34 años. Esta cifra es importante. 53.287 millones de dólares. En 34 años generó. Sí. Y un promedio del precio de 29. De 29, 24. Influyó en el Producto Interno Bruto, los ingresos petroleros en el 18.9, en las exportaciones en el 70.9 y en el presupuesto general del Estado 51% los ingresos. Vayamos a ver qué pasó con Correa. Claro, sí se ve claro, ¿no es cierto? Correa explotó 1.886 millones de barriles, ¿no? ¿En los 10 años o 9? En los 10 años. En los 10. En los 10 años, del 2007 al 2016, ¿no? Sí, 1.886 millones de barriles, exportó 1.337, el precio promedio fue de 71.4. Es decir, le duplica al precio de 29, ¿no es cierto? Es más del doble, ¿no? Más 3. Y los ingresos en el tiempo de Correa, en los 10 años, fue de 95.585 millones de dólares. También tres veces, ¿no? 95.585 millones de dólares. Es decir, duplica ampliamente a los 53.000, lo supera a los 53.000 en 42.000 millones de dólares, ¿no? Casi el incremento, 80%. 80%, pero en 10 años. En 10 años. Porque el otro es en 34. En 34 años, ¿no? En el Producto Interno Bruto influye en un 10.63%, en las exportaciones el 47.98% y en el presupuesto 30.26%. Entonces vayamos a lo global. Desde 1972 a 2016, 5.763 millones de barriles se explotaron, se exportó 3.872, el precio promedio
es de 38.44 el precio del barril y generó un ingreso en todos estos 40 años y más, 148.873 millones de dólares. Influyó en el Producto Interno Bruto en el 14.76, 59.44 en las exportaciones y 40.63 en el presupuesto general del Estado. Y entonces, la cifra es 148.873 total de ingreso. Pero si nosotros hubiésemos procesado el petróleo y lo hubiésemos vendido a Perú, a Chile, a Uruguay, a los países de Latinoamérica, al mercado latinoamericano, a Centroamérica, nosotros hubiésemos recibido por lo menos el 60% más de esos 148.000 millones. Es decir, hubiésemos recibido más como de 220.000 millones de dólares, ¿no? Claro. O sea, solamente si hubiésemos procesado el petróleo para obtener gasolina, gas y diésel en promedio. Estos productos en promedio superan el precio del barril del petróleo en un 60% más. Pero ahí teníamos que hacer una inversión para procesar, o sea, más refinerías. Pero hubiera compensado, porque en el caso de las compañías petroleras, ¿no? Yo solamente tomo un dato, tanta información que hay, pero para comprensión de la ciudadanía no es necesario meter tanta información o citar tanta información, pero menciono un dato. En el año 2002, el Producto Interno Bruto del Ecuador estaba más o menos por los 25.000 millones de dólares, ¿no? Y teníamos una producción por los 350.000 barriles por día y reservas más o menos como cerca de 4.000 millones de barriles en el subsuelo. A propósito, paréntesis, nosotros somos un país marginal en producción, en reservas petroleras. Claro. Apenas en producción somos el 0.6%, menos del 1%. Ejemplo, Arabia Saudita. Venezuela tiene 234.000 millones de barriles en el subsuelo y nosotros ahora con ITT estamos por los 5.000 millones. Fue una cosa chiquita, ¿no? Claro. Pero para la economía nuestra y el tamaño de negocio impacta la sociedad y la vida diaria. Claro, porque los hidrocarburos tienen dos fuentes de incidencia, como generación de energía y como generación de divisas. Claro. Entonces, ¿qué hubiese sido? Digamos, yo digo, hago la comparación con Texaco. En cambio, Texaco no es un territorio, no es un estado, y comparando en el año 2002 con el Ecuador, Texaco tenía en reservas de la producción, de la adjudicación de los contratos, tenía sobre los 10.000 millones de barriles. En el mundo. En el mundo. Y el Ecuador tenía menos de 5.000. Menos de 5.000. Pues, en ese entonces, Texaco tenía una producción de 2.700.000 barriles. Y el Ecuador estaba por los 350.000. Producción diaria. En ingresos de capital, por venta de petróleo y derivados Texaco, 66.500 millones de dólares en el año 2002. El Ecuador en venta de crudo, en exportaciones, era prácticamente en ingresos en petróleo menos de los 15.000 millones de dólares. Ya digo, en el Producto Interno Bruto le superaba. El Producto Interno Bruto del Ecuador del año 2002 era de aproximadamente 25.000 millones de dólares. Y Texaco en ingresos por ventas de petróleo y derivados, 66.500 anuales. Entonces, solo una compañía era mucho más fuerte. 3 veces más que el Ecuador, y en algunos casos muchísimo más. ¿Por qué eso, Francisco? ¿Por qué? Sí. Porque las compañías petroleras trabajan en función de una economía de escala. ¿Qué significa economía de escala? Que controlan ellos todos los escenarios de lo que es la influencia de los hidrocarburos. ¿Qué hacen? Exploran, explotan, transportan, refinan y comercializan. Están en todo el giro del negocio. En todo el giro del negocio. ¿Y qué comercializan? Todos los productos básicos, todos los lubricantes, fertilizantes y productos sintéticos. Y tienen influencia en todo el mercado mundial. Texaco, British Petroleum, ExxonMobil, en fin, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo el Ecuador, siendo un país productor de petróleo, que es un estado, que tiene sus reservas, que tiene un territorio, ¿por qué no es igual o mejor que las empresas internacionales que comercializan hidrocarburos? ¿Por qué no tiene una marca? Porque lamentablemente, querido Francisco,
los que van al gobierno, los que van al Estado, al gobierno, no son personas preparadas. Y yo diría, desde los años 70 el petróleo, presidentes y ministros y diputados, alguna rara excepción. ¿Crees que no? Pero ha habido momentos de la empresa petrolera que hemos tenido éxito. En el caso de los años 70, en los años 70 sí, y tuvieron la visión. Porque los otros gobiernos no han tenido la visión. Con el respeto, que los otros quedaron como estaban, sí, no mejoraron y sí, en algunos casos han empeorado. La clase política del Ecuador, querido Francisco, no es una clase política formada en política petrolera. En política de minas. Debería ser, en política, ¿no? Claro, debería ser lo fundamental, porque eso es los ingresos lo del fundamental. país. Pues. Carlos Marx decía que las condiciones materiales determinan todo el sentido de la vida. Claro. El folclore, la religión, el derecho. Es que claro. Pero es que, y el Ecuador tiene tradición de esto. Uno ve la Tolita. Ajá. O ve Machalilia, así es, o la Milagro Quevedo y dice, oigan, pero aquí ya se fundía oro hace rato, así es, y además eran orfebres sí, fantásticos, sí, o sea que sí, el Ecuador tenía opciones. Pero para manejar desde el Estado todos estos recursos no hemos tenido la visión. No. Y por eso es que ahí hace falta primero una buena formación política en la clase política y luego buscar una fórmula jurídica a efectos de que las leyes y los contratos sobrepasen en los periodos de gobierno. Ahora quiero que te detengas un ratito ahí porque te escuché decir una cosa que a mí es la primera vez que un ex dirigente dice eso, ¿no? Sí. Que el mejor contrato hasta aquí, firmado y administrado entre el Ecuador y una empresa petrolera era con la Texaco. Fue con la Texaco. Pero es con la que hemos tenido también dificultades. Sí, y controversias, ¿no? Y controversias, claro. A ver, vayamos con el de Texaco, ¿no? Yeah. Mire, en el Ecuador no hay otro contrato, y lo tengo publicado en mi libro, que es Petróleo y Sociedad, ¿no? Perdón, está en la subasta del petróleo. Ya. Hablo de Petróleo y Sociedad porque cuando yo fui dirigente publicamos como unos 8 tomos de investigación sobre el petróleo, que a propósito ha sido el único sindicato en este país que ha hecho investigaciones de petroleros, digamos, sobre el negocio petrolero, ¿no? Y además yo creo que ningún otro sindicato en el Ecuador y ninguna otra rama ha hecho investigaciones como nosotros lo hicimos, ¿no? No con arrogancia, por supuesto lo digo, ¿no? Pero es una realidad. Miren el caso de Texaco, el contrato de asociación tipo consorcio con Texaco. El Estado participó del 62.5% de acciones, la contratista el 37.5%, la contratista pagó de su participación el 18.5% de regalías petroleras, se incrementó el pago del impuesto a la renta, mira Francisco, del 44.4% al 87.31%. ¿Te imaginas? Esta monstruosidad, ¿no? Sí, el doctor Jorge Andrade dice que era el impuesto más grande en todo el mundo, ¿no? Jorge Andrade, un hombre muy respetable, ¿no? El costo promedio del barril del petróleo en 20 años fue de $3. El Estado participó del 92% de los ingresos de cada barril de petróleo y la contratista del 8%. De la vigencia del contrato del Estado, que fue de 20 años, recibió 23.508 millones de dólares y la contratista 1.643 millones, más otros beneficios. ¿Ya? Y entonces, ¿qué trajo como efecto esto? ¿Qué trajo como efecto? Entre otras variables, pero las menciono las principales. Crecimiento de las fuerzas productivas, industria, agricultura, comercio. Teníamos ingresos. Sí, aquí hay un libro. Podías prestar. Claro, sí, aquí hay un libro muy bueno del economista José Moncada, que habla de este caso. Del ex rector de la central. Mayor inserción de la economía nuestra en la economía internacional. Nos volvimos más exportadores. Sí, nos fuimos modernizando. Y el negocio era, claro, y nos fuimos modernizando. Tecnología. Sí. Transformación socioeconómica y política del Ecuador. Infraestructura y equipamiento en las ciudades del país, ¿no? En electricidad, telecomunicaciones y toda la modernidad que se dio, ¿no? Y luego la expansión de la clase media. Las universidades crecieron. Nosotros somos de ese periodo. Opción, nosotros y otros que están mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, que yo y tú. Sí. Te refieres a que tienen más plata. Porque mejor, bien difícil. Sí, a la platica, como dijo el colombiano, me refiero. La platica, a la platica. O sea, tienen más recursos, pero mejor que nosotros te aseguro que no. No, en honestidad sobre todo y responsabilidad. Y la modernización de la política.
Vino la Izquierda También. Democrática, vino la democracia. Se fundaron popular, los partidos, claro. Y son de la clase media, ¿no? Sí, sí. Ya, donde Y eran... donde se generó también una disputa del poder distinto, ¿no? Sí. Y tú ves una mayor democratización. O sea que el petróleo sí nos sirvió. Sí nos sirvió. Y lo que no nos sirvió es una revolución ciudadana. Ya. ¿No? Ahora, estos 10 años comparados con los 34, también nos hablan de carreteras, nos hablan de hidroeléctricas, nos hablan, te olvidaste de los EP, nos hablan ¿de qué más nos hablan? De carreteras. De Yachay. De Yachay. Sí. De Yachay. Sí. Y de carreteras. ¿no? Sí, pero las carreteras ¿Y vienen cuáles desde... carreteras? Pero las carreteras vienen desde García Moreno. Claro. Desde Luis Alfaro, ¿ah? O sea que hicieron ampliaciones. Lo que hicieron ellos es ampliar, lo que hicieron ellos es reconstruir carreteras. Pero construir una, no. De esa magnitud. Pero reconstruyeron la refinería Esmeraldas. Claro. Y tienes la refinería del Pacífico. Del Pacífico. La ven ellos, pero uno no sabe. Ellos la ven. ¿Cómo la ven? Ellos la ven en arte de magia, me parece a mí. O sea, son una especie de magos. De magos, sí. Magos, yo creo que sí. O sea, claro, ellos son los únicos que la ven. Y solo para mencionar un mago, ¿no? El señor Espinosa del 10 se hizo desaparecer 2.500, 7.000, sí. Pero después aparecieron los 2.500. Pero con el intervino de la Contraloría. Y está ahí. Por eso es que le dicen el mago Espinosa. ¿Ah, sí? Sí. Lo que dice del... podrán contratarle para algunas fiestas infantiles. Sí. Y entonces me parece que en el caso de lo que ha hecho Correa, era preferible que la Correa no haga nada. Por favor, que te quieres. Y más bien ahorre el dinero. Sí. Creo que le hacía mejor favor al Ecuador. A ver, tú fuiste uno, antes de que sigas con el cuadro, uno de los que se oponía o no a los fondos, al FEIREP y a estos fondos. Quizá por la... No tanto así. Porque estaba dirigido para la recompra de la deuda. La recompra de la deuda. Sí, ¿Era por eso? Por eso. Pero igual la recompraron. La recompraron, sí. El Correa, pero y allí también eso toca averiguar porque se decía que los bonos de la deuda para la recompra en ese entonces estaban el 30, al 27%. ¿Y a cómo los vendió Correa? Al 35%. Eso está de averiguar. ¿Quién lo puede averiguar? Es una auditoría. Pero cuando haya un nuevo superintendente de bancos, cuando haya una nueva contralor, nuevas autoridades en el Banco Central, hasta tanto no habrá nada. Yeah. Porque claro, se decía que era malo, que la deuda llegó a costar hasta el 104%. Claro, decían que, porque había el bono del FEIREP. Porque había el bono. Sí. Pero en cambio, el fondo del FEIREP, pero en cambio tú podías tener financiamiento. Claro. Hasta el 3%. Hasta el 3%. Y ahora estamos pagando más del 10% o un promedio del 9,75%. Sí, con China 10.30%. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Texaco, lo que quiero, digamos, yo lo que creo es que en dónde está la responsabilidad es el tema ambiental. Es el tema ambiental. Esto se descuidó. Eso sí. Pero es culpa de los gobiernos. Porque ellos no crearon una legislación a nivel de la Constitución y de la ley. Para que resguarde eso. El control ambiental. No dictaron políticas de control ambiental. ¿No es cierto? Y entonces, y además, en esta contaminación ambiental, nosotros somos los dos socios, Francisco. Estamos hecho cargo de la explotación petrolera en la Amazonía. Siendo socios. ¿Somos responsables de todo? Los dos. Somos responsables. Claro. También compartimos las ganancias, también compartimos las utilidades, compartimos las inversiones y compartimos los costos y otros efectos que se produzcan. Ya. La pregunta es, siendo el Estado el 62.5% mayoritario en acciones que Texaco, ¿eso no es responsable de la contaminación ambiental? Lo es. Entonces la demanda, ¿ante a quién debió ir? Ante los dos socios. El Estado, al consorcio. Claro, al consorcio. Pero no se hizo eso. No se hizo y es por eso que entonces no tenemos resultados y más bien en algunos casos nos ha ido mal en la renegociación. Así es. ¿Tú dirías que esta renegociación, este planteamiento de nuevos contratos petroleros, de una nueva forma, esto de prestación de servicios, ha sido un descalabro de la política petrolera? Un desastre, ¿no? Y este señor Pastor, que es un poco el que populariza y esto. que siempre ha estado. Pero y que está en todos los gobiernos. Pero él ha buscado sus conveniencias, ¿no? Estar en el gobierno y ser un hombre de los negocios. En gobiernos de todos. Disímiles desde los años totales, 80, ¿no? Desde el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado. Ya estuvo también ahí. Desde allí. Yo los conocí. Yo entré a CEPE a inicios de los años 80. Ya. Yo ya los conocí ahí. Y conocí cómo se manejaba Texaco. Ahí lo conocí a René Bucarán.
Y entonces, como me quedé en el área de capacitación petrolera, estuve 17 años después en auditoría y en desarrollo tecnológico, total 22 años. Entonces, y por la formación de sociólogo, Claro. tú sabes que somos muy inquietos, sociólogos, antropólogos, periodistas. En eso Somos- en somos eso muy nos inquietos. parecemos. Sí, sí, somos muy inquietos. Entonces, Sí. a mí me llamó, yo dije, no, me voy a poner a No, estudiar el vamos a tema del ver. petróleo. Ya. Esto me va a costar hasta el puesto, pero lo voy a estudiar. Me va a costar juicios, que sé yo, pero lo voy a Pero estudiar. el modelo del contrato de la Fatal. Texaco, Sí. es decir, De debería, Texaco, el mejor de debería todos. recuperarse. Claro, si hubiera- ¿Creerías tú o hay sí, otras yo formas creo que ahora? no, ese hay que recuperarse. Además, Ya. yo propuse como legislador, yo Sí. terminé el 13 de mayo mi función legislativa, Ajá. yo dejé presentado Un un proyecto. proyecto de nueva ley de hidrocarburos y rescatando el contrato de asociación tipo consorcio. Serenémonos, tranquilicémonos. A ver, si teníamos un contrato con Texaco, con ese modelo, Claro. y que le dejó al Ecuador en 20 años 23.500 millones de dólares y la compañía llevó 1.800, la pregunta es, ¿hubiésemos firmado un contrato igual, inclusive mejorarlo? Yo lo hubiera firmado. ¿Crees? Sí. Yo lo hubiera firmado. Si hubiera sido ministro, lo hubiera firmado. Claro. Y no hubiéramos tenido todo este problema que hoy tenemos, porque, Claro. porque vinieron como carroñeros, que me perdonen la expresión, pero vinieron como carroñeros y cada quien llevó